TREPED y polaridad. Uniones químicas, parte 3. Nosotros aprendimos hasta ahora cómo se unen los átomos y dijimos que los átomos se unen a través de enlaces químicos y que pueden ser iónico, covalente o metálico. En el enlace iónico se produce entre iones de carga contraria. En el enlace covalente se produce compartiendo electrones los átomos y formando moléculas, y en el enlace metálico se produce entre cationes y electrones que giran moviéndose alrededor de estos. Ahora bien, si queremos saber cómo se ubican los átomos en las moléculas y en los iones, existe una teoría que se llama teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. En síntesis, TREPED. Esta teoría predice en forma muy sencilla la forma de las moléculas y de los iones poliatómicos. Tiene 4 postulados. El primero dice que el átomo central en las moléculas o iones poliatómicos contiene los electrones de valencia alrededor de él formando pares. Y hay electrones enlazantes, que son los que comparte con otro átomo, y electrones no enlazantes, que son los que no comparte con ningún átomo. También dice que los electrones del átomo central tienen que estar entre sí lo más alejados posible. Y esto para reducir al mínimo la repulsión que existe entre electrones de carga igual. Por otro lado, la nube de electrones, la nube electrónica producida por un par que no comparte con ningún átomo, el átomo central, ocupa más espacio que los otros pares de electrones. Y por último, si hay una unión entre un átomo y otro, que sea con una unión covalente, simple, doble o triple, para la teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia es lo mismo. Da lo mismo que tenga un triple, un doble o un simple enlace. Entonces, en esta teoría existe la geometría electrónica, que es cómo se distribuyen los electrones alrededor del átomo central. Y por supuesto, un simple, doble o triple enlace es lo mismo. La geometría molecular o iónica, en el caso de iones poliatómicos, se refiere a cómo se ubican los átomos en una molécula o en un ion. Y decimos que el ángulo de enlace está formado por la línea que une los núcleos de los átomos en la molécula o el ion. La forma de la molécula entonces queda representada por las posiciones de los átomos y existen diferentes formas de las moléculas. Está la forma lineal, trigonal, tetraédrica, trigonal bipiramidal, octaédrica, pero nosotros estas no las vamos a estudiar, solamente estudiaremos estas y para las moléculas del tipo AXN, AX2, ya sea X2, X3 o X4, y oxoaniones del tipo A o N con carga -1 o -2. Veamos la geometría lineal AX2. Si queremos ver el dióxido de carbono, el dióxido de carbono tiene como átomo central el carbono y el carbono utiliza todos sus electrones en la unión. Ahora bien, ¿cómo están ubicados los electrones del carbono entre sí? ¿Están ubicados lo más alejados posible? De esta forma no. Acá tenemos un ángulo entre ellos mucho menor que de este lado. Entonces, este modo nos sirve. Si los ubicamos de este modo, los electrones del carbono, que son estos, se ubican a 180 por un lado y a 180 por el otro. O sea que están ubicados entre sí lo más alejados posible. Por lo tanto, esa forma no se ubican así en el espacio. O sea, en el espacio tenemos que el átomo de carbono, que es el átomo central, al no poseer electrones libres, se ubican de ese modo y la geometría electrónica, o sea, la geometría de cómo están ubicados los electrones, es lineal. Por supuesto, si ponemos los átomos, vemos que también la geometría molecular es lineal. En este caso, la geometría electrónica es igual a la molecular y el ángulo es de 180 grados, y así se representa la molécula. Si tenemos una molécula del tipo AX3, por ejemplo, el trióxido de azufre, vemos que acá el azufre hace una doble unión con un oxígeno y hace 2 covalentes coordinadas.
no están acá los electrones del azufre ubicados lo más alejados posible entre sí. El ángulo que hay acá es mayor que el que hay de este lado. Por lo tanto, se ubican de este modo, hacia los vértices de un triángulo. Y así están entre sí los electrones del azufre lo más alejados posible. Por lo tanto, esta disposición no corresponde. Al estar ubicados así, se ve que el átomo central no posee electrones libres. Todos sus electrones forman parte de un enlace. Entonces, la geometría electrónica, como está ubicado hacia los vértices de un triángulo, se llama triangular. Los átomos, ubicados también del mismo modo, hace que la geometría molecular también sea triangular. Y entonces vemos geometría electrónica y molecular idéntica, el ángulo de enlace es 120 y la molécula tiene esta representación en el espacio, se encuentra en el plano. Si queremos ver la geometría tetraédrica AX4, vemos que si ubicamos al carbono con 4 hidrógenos y estamos disponiéndolos de este modo en el plano, vemos que el ángulo que tienen acá es de 90. Pero este ángulo que está por encima del plano y el que está por debajo es 180. Por lo tanto, los electrones no están ubicados lo más alejados posible. La mejor ubicación es hacia los vértices de un tetraedro. Entonces tenemos este ángulo es 109, este también y este también. Todos están separados entre sí a la misma distancia. Por lo tanto, hay menor repulsión entre ellos. Por lo tanto, podemos decir que el metano, que es este compuesto, el carbono en el metano no tiene electrones libres y entonces su geometría electrónica es tetraédrica. Ahora bien, la geometría molecular, que es como se ubican los átomos, es tetraédrica también. Por lo tanto, geometría molecular igual a geometría electrónica, ángulo 109,5 grados, esta es la molécula, que se ubica en el espacio como hacia los vértices de un tetraedro. Ahora bien, hasta ahora vimos tres casos: AX2 con geometría electrónica y molecular igual, AX3 con geometría electrónica y molecular igual, y AX4 con geometría electrónica y molecular igual. Y vimos la distribución lineal, triangular y tetraédrica. Pero ahora veamos el caso de una molécula que sea AX2, pero que tenga otra ubicación en el espacio. Si miramos acá, el dióxido de azufre hace una unión doble con el oxígeno y una dativa o coordinada, y tiene un par libre. ¿Cómo se ubican? Así no están lo más alejados entre sí. En cambio, de este modo, sí. Por lo tanto, esta disposición no se encuentra correcta. Y uno puede decir que el átomo central, que es el azufre, se ubican los electrones hacia los vértices de un triángulo, pero tiene un par de electrones libres. Su geometría electrónica es triangular, porque los electrones del azufre están hacia los vértices de un triángulo. Pero los átomos están dispuestos como en un ángulo. Por lo tanto, la geometría molecular se llama angular. Y el ángulo es menor a 120, menor al que tendría si estuviera en esta posición un oxígeno también. Por lo tanto, la geometría electrónica y molecular son diferentes y el ángulo es menor a 120. Y en el espacio se encuentra así la molécula. Y acá tendríamos el orbital sin átomo unido. Si queremos ver la molécula AX2, también angular, veamos el caso del agua. En el agua, el oxígeno tiene 4 pares de electrones, por lo tanto, posee 2 pares de electrones libres. Al tener 4 pares de electrones, se ubica hacia los vértices de un tetraedro, como el caso del metano anterior. Pero, como ven, tengo el oxígeno en el centro, hacia un vértice un hidrógeno, hacia otro vértice el otro, y hacia los otros dos vértices 2 pares de electrones. Por lo tanto, la geometría molecular, que es como está ubicada la molécula, es angular, pero el ángulo es menor que si tuviera en cada vértice un átomo. Entonces, en este caso también geometría electrónica y molecular es distinta, el ángulo es menor al del tetraedro y la ubicación en el espacio también es angular. Nos queda por ver ahora una molécula del tipo AX3,
Pero en este caso, como el amoníaco, tenemos que el nitrógeno tiene 5 electrones, un par libre, un par que comparte con un hidrógeno, otro con otro y otro con otro. Y entonces, al tener un par de electrones libres sin compartir, su geometría es tetraédrica. Hay 1, 2, 3, 4 pares. Es tetraédrica. Pero la geometría molecular es piramidal, es como si fuera una pirámide, porque esta parte está chata, digamos. La geometría molecular es piramidal y el ángulo es menor que 109,5. Geometría electrónica y molecular son distintas, el ángulo es menor al del tetraedro y es piramidal, hacia los vértices de una pirámide. ¿Está? Ahora podríamos ver unos ejemplos. Acá tenemos un resumen de cómo se ven todas las geometrías. ¿Qué puede ser? Lineal, trigonal o tetraédrica, ambas, la molecular y la electrónica, o puede ser angular con un ángulo menor a 120, si es triangular la electrónica, con un ángulo menor a 109,5, si la electrónica es tetraédrica. Y la piramidal para el caso del amoníaco. Pero yo quería mostrarles unos ejemplos. A ver, yo tengo acá un átomo. Si voy a unir, por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, le quiero unir un enlace. Le pongo saco uno. Tengo el carbono con el oxígeno. Le pongo otra unión y automáticamente la molécula queda lineal. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo una molécula del tipo AX2, pero A tiene un par de electrones libres, ven que la molécula es triangular. Los electrones se ubican hacia los vértices de un triángulo, pero la molécula es angular. Y si la molécula tiene dos pares libres, ¿ven? También se ubica hacia los vértices de un tetraedro, pero la molécula es angular también. ¿Ven? Veamos el caso de tener una molécula que tenga una unión a un hidrógeno, otra a otro y un par libre, que es el caso del amoníaco. ¿Ven que la molécula es piramidal? O sea, es una estructura de pirámide. Pongámosle que le sacamos el par libre. Esta molécula sería de una trióxido de azufre. Cuando tiene un par libre, se parece, es el amoníaco. Es una pirámide, es geometría molecular piramidal, geometría electrónica tetraédrica. Se ubican los electrones hacia los vértices de un tetraedro. Y si tuviéramos, por ejemplo, otra molécula, una molécula que tuviera un enlace simple y un enlace triple. ¿Ven? Esta molécula es lineal. Tener un triple enlace o un enlace doble, un enlace simple es lo mismo para la molécula. Es lineal. ¿Está claro? Entonces, molécula lineal, sacar esta molécula y decir, bueno, ponemos esta, que tenga así. Y otra unión acá y otra unión simple. ¿Ven que queda un tetraedro? Tiene una doble, una simple y una simple. Como ven, uno puede formar las moléculas como quiera. O puedo empezar de nuevo y plantear una molécula que tenga un par libre, dos pares libres, tres pares libres y una unión simple, que sería el caso del ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno. El cloro tiene 7 electrones. Uno comparte con un hidrógeno y los otros electrones se ubican hacia los vértices, ¿ven?, de un tetraedro. Bueno, con esto hemos terminado de dar esta parte de geometría de las partículas. Y con esto terminamos la clase de hoy.